Seguimos con ustedes y hoy tengo la visita de Ernesto Tenenbaum. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo andás? Bien, bien. Sociólogo político, una persona realmente comprometida con todo lo social, ¿no? Que es lo importante. Y antes de nada me gustaría, estamos hablando fuera del micrófono, ¿no? Lo que fue el Ateneo, ¿no es cierto? ¿Cuántas figuras pasaron realmente que enriquecieron de alguna manera, ¿no? ¿Sabes que cuando se arma el Ateneo del Encuentro, su nombre lo dice todo, digamos, Claro. ¿no? Se arma con la idea de generar un lugar donde se pueda debatir, donde se pueda formar gente, más allá de banderías políticas, de alguna manera. Eso, el avatar de la Argentina de los últimos años, lo hizo imposible de continuar, porque hubo una grieta. Claro. Una grieta que hizo que nadie se quisiera encontrar, que todos se quisieran pelear con el otro, digamos, Claro, que claro. todos apostaran sus ejércitos para pelear contra el otro, digamos, ¿no? Inclusive el nombre tiene que ver con la cultura del encuentro del Papa. Y ni siquiera el Papa hoy es un factor de unidad, que debería serlo, la verdad, debería serlo en la Argentina. Yo digo que es una estupidez, es como tener a Messi y no ponerlo en la selección, tener un Papa argentino y no hablar bien. Entonces, lo que yo rescato de toda esa tarea, que fue muchísimo, me hicieron muchas cosas, es esa vocación que ojalá podamos volver a encontrarla en la Argentina, ¿no? Una vocación de unidad, una vocación de ir para adelante, ¿no? Bueno, estuvo Ricardo Alfonsín, por ejemplo, radical, de todos estuvo Pino Solana. hasta gente del Partido Obrero, Claro. de todo. Es decir, Claro, nosotros queríamos generar un ambiente que después, a mi juicio, el gobierno de Macri fue gran responsable de eso, no se generó. Generó un ambiente de pelea, de división, de desencuentro, digamos. Y eso llega a todos los niveles, ¿no? Ojalá en esta nueva etapa podamos volver a trabajar todos juntos, porque si no la Argentina no va a salir adelante. No, es lamentable, ¿no? Aparte acá si uno ve, viste, que las redes sociales dominan todo. Sí. Es como yo siempre hincapié en estigmatizar siempre al pobre, ¿viste? El negro, el vago, que vive de un plan, eso es cuando hay personas que de pronto se llevan miles de millones de dólares al exterior, ¿no? Acá vos tenés dos cosas. Uno es cómo funcionan las redes sociales. La verdad que las redes sociales a veces en vez de comunicar, incomunican. Porque uno habla por medio de las redes con los que piensan como uno, agudiza sus pensamientos en un sentido o en otro, y termina siendo un elemento de pelea, de guerra. Twitter, por ejemplo, es una cosa típica de eso. ¿no? De insulto, de agravio, en vez de un lugar de comunicación y de diálogo, como podría ser. Y lo otro que dijiste, esa estigmatización de ciertos sectores sociales de la Argentina hacia otros, es muy feo. Es una cosa que nos ha llevado a una gran decadencia, digamos, ¿no? Es decir, hay gente que no... Yo soy peronista y hablo del peronismo, ¿no? Eso no quiere decir que tengamos toda la verdad, pero nuestra visión es que cuando gobierna el peronismo en general, los sectores con poder ganan plata, pero les duele que el pobre también le vaya bien. Claro. Es un fenómeno que va más allá de lo económico, tiene que ver con cosas culturales, con prejuicios, claro, que tenga una zapatilla de marca, que tenga un celular. A mí me lo contaban, cuando yo era chico me lo contaban, me decían que al rico le daba bronca, yo nací en el primer momento, o sea que no lo recuerdo, cosa que me contaban, que al rico le daba bronca que el pobre pudiera comer en el mismo restaurante o comprar en la misma roticería que él, etcétera, etcétera. No es que el rico no lo pudiera comprar, le da bronca que el otro también lo pudiera hacer. Esto es muy típico en los lugares de veraneo. Por ejemplo, Mar del Plata era un lugar de la oligarquía. Cuando empieza a ir la clase media o los trabajadores, la oligarquía se va a otro lado. Fundaron Punta del Este. Exactamente. Y salvaron a los uruguayos. Entonces, esa estigmatización es que en otros países es peor, digamos. Vamos a ser claro, Si no veamos Chile, que era el ejemplo, todos tenemos que el espejo que teníamos que mirar. O Europa con los inmigrantes, viene desde el viejo civilización y barbarie, viene desde esa época, digamos, ¿no? Se agudiza con la crítica a todo inmigrante, se agudiza, es como si no les gustara la Argentina que tenemos, digamos. Y la verdad que a mí sí me gusta la Argentina que tenemos. Me parece que la Argentina que tenemos es una Argentina donde
se puede lograr la convivencia y se puede lograr una equidad para que todos vivamos bien. Tenemos cómo vivir todos bien. Ahora, si vos estigmatizás y el otro no sirve y este no sirve y guerra permanente, no vamos a ir a ninguna parte. Porque a alguien le conviene. Es un negocio para alguien. Sí, a veces es negocio para alguien y a veces es un tema cultural, es puro prejuicio. Es esto que yo te decía, mira, los empresarios, por ejemplo. Los empresarios en el gobierno del kirchnerismo, peronismo, como le quieras llamar, ganaron mucho más plata que en el gobierno de Macri, salvo los amigos de Macri. Claro. El industrial típico, el comerciante típico, ganaba mucho más plata en el gobierno que en este último. Pero sin embargo seguía con el prejuicio y con la crítica. O sea que no es un tema solamente de conveniencia, es un tema bastante más complejo que involucra esto que yo te decía, estereotipos, pautas culturales, cosas feas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque si fuera solo un tema de conveniencia es más fácil de resolver, esto es más complicado. El famoso tema de Jauretche, el medio pelo, bueno, viene de todo eso, ¿no? ¿Y ahora cómo avisorás? El 10 de diciembre, ¿no? Mira, yo tengo una gran esperanza, una gran expectativa. Eso no quiere decir que no reconozca que estamos en una situación grave. Desde el punto de vista económico macro, desde el punto de vista económico micro, es decir, el bolsillo de cada uno, claro, o la cuenta corriente de cada empresa, desde el punto de vista de algunas situaciones internacionales, como por ejemplo el tema de Brasil, etcétera, etcétera. Creo que el gobierno de Macri agravó todas las cosas. Agravó, es decir, estamos peor que en el 2015 en por lo menos 3 aspectos. Uno, todos los indicadores cuantitativos empeoraron, es decir, hay más desempleo, hay más inflación, hay más pobreza, hay más de todo lo malo, digamos. En segundo lugar, hay una cosa nueva, que es la deuda. La deuda, la dimensión que hay hoy, es una cosa creada en el gobierno de Macri. Y es un condicionante. Bueno, es una hipoteca. Claro, que nos condiciona realmente nuestras decisiones soberanas, digamos, ¿no? Y en tercer lugar, la situación internacional, sobre todo con la presencia de Bolsonaro, es bastante complicada. Nosotros en Mercosur es muy importante, la relación con Brasil es muy importante. De Trump también, si querés, podemos hablar, pero esto es un agravante respecto al 2015. Son los problemas que va a haber que solucionar. Creo que el pueblo argentino le va a tener bastante paciencia al nuevo gobierno. Primero porque es un pueblo sabio, es un pueblo que en vez de salir a la calle esperó y votó. Claro. En vez de hacer como en Chile, que salió a la calle, esperó y votó. Claro. Dio su una caldera que explotó. ¿No? Claro. En segundo lugar, nadie ganó por muerte, es decir, va a haber que buscar encuentros, arreglos, acuerdos, las cosas lógicas de la política. Quizás esto sea una gran oportunidad. A mí no me preocupa mucho haber ganado por poco, por mucho. Me parece que es bueno que exista posiciones que se expresen con fuerza y que te obliguen al acuerdo político. Claro, ¿no? Una bipolaridad. Sí, pero que te obliguen a decir, bueno, a ver este tema cómo lo encaramos y tratar de ponerse de acuerdo y evitar eso que los griegos llamaban la ubris, ¿viste? O la ibris o ubris, sí, que era la desmesura. Cuando alguien tiene todo, se tiende a la desmesura. Entonces, a veces el equilibrio es bueno. Lo que me gustaría es que exista un no peronismo, no un antiperonismo. El anti es una cosa muy desagradable, digamos. El anti no es nada, yo te tengo bronca. Es oponerse por oponerse. Oponerse por oponerse. Nada más. Entonces, me gustaría que hubiera otras posiciones, como cuando existía el radicalismo, que eran otras ideas absolutamente legítimas, absolutamente válidas. Hoy lo que se nota en un sector de la sociedad, no estoy hablando de todos los que votaron a Macri, sino del sector más ultra, claro, es un anti, un oponerse por oponerse. Este señor Cook de Flybondi que dio el peronismo, no sé qué, ¿viste? Es un cáncer. Cosas muy desagradables, claro, que la verdad no ayudan. Uno pensaba que esas cosas estaban ya perdidas. Claro. Y si del lado nuestro hay algunos, sí, que
que actúa de la misma manera, también le haría la misma crítica. Claro. Es decir, yo creo que nosotros tenemos que tender a una política de unidad nacional, lo cual no quiere decir unanimidad ni nada que se le parezca. Quiere decir poder sentarse en una mesa, discutir los grandes temas, discutir hacia adelante. ¿Y qué es lo mejor para la Argentina? ¿Qué es lo mejor para la Argentina? No me interesa demasiado discutir quién tenía razón en el siglo XIX, claro, qué sé yo, que cada uno se quede con su ya estamos posición, discutiendo. Digamos, tenemos que resolver cómo, por ejemplo, prioridad el tema del hambre. ¿Cómo la Argentina va a haber gente con hambre? Eso es una prioridad absoluta. Desde lo macroeconómico, el tema de la deuda, tenemos que resolverlo. Dejaron una deuda que se paga en muy corto tiempo y que es imposible de pagarla. Entonces hay que sentarse con él y decir, mire, señor, ¿qué querés? Si no gano plata, no te puedo pagar. Los muertos no pagan. En tercer lugar, resolver la situación internacional. Es decir, ahí la llamada de Trump creo que ayudó cuando dijo que iba a ayudar con el Fondo Monetario. Es decir, nosotros no tenemos que hacer bloques ideológicos. Nosotros tenemos que ver... Tenemos que ser más pragmáticos. Es decir, por ejemplo, la unidad latinoamericana es la unidad de los países, no es la unidad de los que piensan como nosotros. Es la unidad de los países, gobierna quien gobierna. La relación nuestra con Brasil va más allá de si Bolsonaro o no Bolsonaro. ¿No? Es decir, me parece que por ahí tenemos que ir. Ahora, en el medio va a haber lío, va a haber peleas, va a haber discusiones, va a haber peleas por el poder. Bueno, son las cosas que siempre han ocurrido, ¿no? Me gustaría seguir hablando con vos, así que te espero muy pronto. Cuando quieras. Ernesto, gracias por venir. No, de nada.